La historia que se nos negó, la verdad que esperabas. Por fin se rompió el silencio. La bomba que venimos anunciando, la que estaba guardada bajo 7 llaves, explotó de la forma más inesperada y ahora sí, con la confirmación de la fuente más confiable. El plan secreto de Juan Román Riquelme que se cocinó en las sombras, en las profundidades de la Bombonera, y que ahora sí, va a hacer explotar las redes y a redefinir el futuro de Boca Juniors para siempre. Bienvenidos, bienvenidas a su canal de confianza, el único lugar donde combinamos la información más cruda, esa que nadie se atrevió a contar, con la emoción que vos buscás, sin pelos en la lengua, con la posta en la mano, con el corazón en la Bombonera. Si pensabas que las noticias de los últimos días te habían volado la cabeza, si creías que ya no podía haber más giros en esta historia, si la novela de cada refuerzo fallido te tenía al borde del colapso, si los rumores te parecían utópicos, si creías que la dirigencia se había quedado sin unas bajo la manga, prepárate, porque lo que vas a escuchar ahora, lo que te vamos a revelar en este preciso momento, es el plan secreto de Román que nadie, absolutamente nadie, se atrevió a descifrar. El doble bombazo de élite que va a hacer que el mundo del fútbol se paralice. Esto no es humo, es la realidad pura y dura, y la confirmación de que la dirigencia de Boca no solo tiene un plan, sino que tiene un plan B, un plan C, un plan D. Román está jugando a otro juego, está en otra dimensión, y la guerra por la camiseta más pesada del fútbol argentino, por el corazón de la Bombonera, por la gloria eterna, acaba de tener su capítulo más emocionante. La búsqueda de un mediocampista de jerarquía era solo la punta del iceberg, el prólogo de una historia que va mucho, pero mucho más allá. Espera a conocer el detalle que cambió todo, porque ahora sí, podemos confirmarlo, el doble movimiento que tiene en vilo a todo el mundo Boca, el plan maestro que involucra a dos talentos que le están rompiendo en sus ligas y que, según nuestras fuentes más confiables, están cada vez más cerca de vestir la azul y oro. La noticia que explotará las redes es que el doble plan de Riquelme incluye dos nombres que la gente ama, que la gente extraña, Maxi Araujo y el Flaco López. El cerebro del mediocampo, la ingeniería de la negociación por Maxi Araujo. Empecemos por la primera bomba, por el mediocampista que se convirtió en una de las revelaciones de la Liga Brasilera, por el que tiene una garra descomunal, un volante que se come la cancha, un todoterreno. Hablamos de Maxi Araujo. Su nombre ya había sonado en el pasado, pero esta vez, la cosa es distinta, porque se confirmó que Román ya no está tanteando el terreno, está negociando en serio, con una oferta formal sobre la mesa y con el jugador presionando para que se le abran las puertas. La historia es la siguiente. Maxi Araujo quiere venir a Boca. Muchos aseguran que, el pibe está enloquecido por jugar la Copa a la Bombonera, y no es para menos, la chance de jugar en un club tan grande, de disputar la Copa Libertadores, de tener la posibilidad de ser campeón de América, es algo que te mueve el piso. El problema, claro, es el San Pablo, su actual club, que se puso duro y no quiere saber nada con desprenderse de una de sus figuras. Pero lo más fuerte llegó cuando, una de las fuentes más confiables, de las que tiene la posta, nos reveló los detalles exactos de la oferta, una propuesta inicial de 4.5 millones de pesos de dólares por el 80% del pase del jugador. La propuesta, que si bien no es el monto que pide el club brasileño, sí es lo que podría convencerlos a largo plazo. Una oferta que, si bien es en un solo pago, tiene cláusulas que le darían al San Pablo una porción de una futura venta. Un negocio redondo, una jugada maestra de Román que demuestra que no está dormido, está más despierto que nunca. La negociación por Maxi Araujo es un claro ejemplo de la visión que tiene Riquelme, una visión que va más allá de lo inmediato. Muchos aseguran que, la dirigencia de Boca se movió como un verdadero depredador, en la oscuridad, esperando el momento justo para dar el zarpazo. Y ese momento llegó. Porque el pibe, por su corazón, por su amor a la camiseta, por el clamor de la gente, por el deseo de Riquelme de que venga, se desespera por regresar a Sudamérica. La jugada es tan audaz que la propuesta que le hicieron al jugador y a su club fue casi imposible de rechazar. Una propuesta económica que rompe todos los esquemas, un contrato que lo convertirá en una de las figuras mejor pagadas del fútbol argentino, y la promesa de ser el mediocampista de la Bombonera, el corazón del equipo, el hombre que va a llevar la bandera de la victoria. Si te sorprende tanto como a nosotros, si te voló la cabeza esta noticia, suscríbete y contanos en los comentarios tu teoría. ¿Crees que Román es un genio o es un loco? ¿Crees que Araujo es el mediocampista que le falta a Boca? El regreso del 9. La jugada maestra de Riquelme por el Flaco López. Pero aquí es donde todo cambió, porque la negociación por Maxi Araujo no es la única que tiene Román en su radar. Espera a conocer el detalle que cambió todo, porque al mismo tiempo que las charlas por Araujo se estancaban, que el San Pablo se ponía duro, que el jugador se desesperaba, en el más absoluto de los secretos, la dirigencia de Boca se movió por otro nombre de peso. Una jugada que nadie vio venir, que nadie imaginó. El plan B que Román tenía escondido bajo la manga. Y el nombre que salió a la luz es una locura, es una bomba,
Es el plan que puede darle a Boca ese 9 que tanto necesita, ese delantero con pegada, con una presencia brutal en el área, con un olfato de gol que la rompe toda. Y su nombre, ese que te va a volar la cabeza, es el Flaco López. Sí, leíste bien. López. El pibe que la rompió toda en su momento, el que se convirtió en una de las figuras de su equipo, el que se ganó el corazón de la gente con su juego y su garra. La movida es tan audaz que no tiene solo un factor sentimental. El plan de Riquelme es, sobre todo, un plan económico y deportivo. La negociación, que se movió con un silencio absoluto, con un hermetismo brutal, se basó en una propuesta que nadie, pero nadie, se animó a decodificar hasta ahora. La propuesta de Boca fue clara: un préstamo por un año con una opción de compra millonaria. Pero lo más fuerte llegó cuando se reveló el secreto que lo cambia todo: el Flaco López es hincha de Boca. Una de las fuentes más confiables, de las que tiene la posta, nos reveló que el pibe, desde chico, es un fanático enfermo del club, y que este movimiento es para la oportunidad de cumplir un sueño. Muchos aseguran que el Flaco le prometió a su familia que un día iba a jugar en la Bombonera, y que esta es su única oportunidad de cumplir esa promesa. Esto es una locura, una apuesta muy fuerte, pero que demuestra que el presidente tiene un solo objetivo: ganar. Pero la cláusula que rompe todo, la que asombra al mundo del fútbol, es que el club se reservó un porcentaje de una futura venta del jugador. Sí, leíste bien. Si el Flaco López se convierte en el 9 que todos esperamos, si se vuelve el pilar de este Boca, si la rompe toda y su valor de mercado se dispara, el club va a recibir una tajada de esa venta. Un negocio redondo, un win-win para todos, una jugada maestra que rompe todos los esquemas. Si esta movida te parece una locura, si no podés creer el nivel de genio que tiene Román para negociar, suscríbete y contanos en los comentarios tu teoría. ¿Crees que Román es un genio o es un loco? ¿Crees que López es el 9 que le falta a Boca? El dilema del vestuario, la purga de Riquelme. Y cuando creías que la cosa no podía ponerse más emocionante, cuando ya tenías la cabeza hecha un lío con el dilema de Maxi Araujo y el Flaco López, aparece un tercer nombre en el radar de Riquelme. Un nombre que, si bien se manejó con un secretismo brutal, ya se filtró y está empezando a generar ruido en los pasillos de la Bombonera. Es un nombre que no es del fútbol argentino, que no es un viejo conocido, pero que tiene un talento descomunal. Muchos aseguran que este pibe viene a ser el 5 que le dé un salto de calidad al mediocampo de Boca, el que juegue con la camiseta 5 y se la banque. Una apuesta por el futuro, una apuesta por un talento joven que le está rompiendo toda en una liga que pocos miran, pero que Riquelme, con su ojo clínico, ya tiene en la mira. La jugada es tan arriesgada como genial. ¿Tendrá Boca la capacidad de traer a 3 jugadores de ese calibre en el mismo mercado de pases? ¿Se pondrán de acuerdo los clubes? ¿Y qué pasará con los que ya están? Porque la llegada de estas 3 figuras, la llegada de un 9, de un extremo y de un 5 de jerarquía, generaría una verdadera purga en el vestuario. Hay jugadores que, sin lugar a dudas, tendrán que buscarse un nuevo club. Hay jugadores que se ilusionaban con ser titulares, que se ilusionaban con tener su chance, pero que ahora, con la llegada de estas figuras, se quedan sin lugar. El vestuario de Boca, que siempre fue un polvorín, podría explotar en cualquier momento. La competencia interna, que es sana, se convertiría en una verdadera guerra, en una lucha por un lugar en el equipo titular. Jugadores como Edinson Cavani, que tiene un contrato de élite, pero que no rindió como se esperaba, podría tener un socio que le ponga presión. ¿Y qué decir de Darío Benedetto, que sin lugar a dudas, con la llegada de López, quedaría relegado y sin lugar en el equipo titular? Y en el mediocampo, la llegada de Araujo generaría una lucha brutal por un puesto. Paul Fernández es un indiscutido, pero Zenón, Medina y Eky Fernández tendrían que luchar por un puesto. El vestuario de Boca, que siempre fue un polvorín, podría explotar en cualquier momento. Si te parece que esto ya es demasiado, si no podés creer el nivel de genio o de locura de Riquelme, suscríbete y contanos en los comentarios tu teoría. ¿Crees que Román tiene un plan para la purga en el vestuario? ¿O es una jugada demasiado arriesgada? El rompecabezas financiero, la jugada maestra de Román. Pero la jugada de Riquelme es tan audaz que no se limita solo a los nombres. También se limita a lo económico. ¿De dónde va a sacar la plata Boca para traer a 3 jugadores de ese calibre? ¿La dirigencia tiene unas bajo la manga? ¿Un plan financiero secreto que nadie conoce? Muchos aseguran que Román es un genio, siempre tiene unas bajo la manga, y esta vez no es la excepción. La clave, según nuestras fuentes, es una jugada maestra que involucra la venta de un par de jugadores que ya no son tenidos en cuenta, que se encuentran en la lista de jugadores transferibles. La dirigencia ya está negociando con varios clubes para que se lleven a estos jugadores, y con esa plata, más un plus de la tesorería del club, se haría la oferta final por Maxi Araujo y por el Flaco López.
Pero lo más fuerte llegó cuando, una de las fuentes más confiables, de las que tiene la posta, nos reveló el rompecabezas financiero. El plan de Riquelme, que se mueve con un hermetismo brutal, es hacer una jugada redonda, una jugada win-win para todos. Si logran traer a los 3 jugadores, si logran armar un equipo de jerarquía, el valor de mercado del plantel se dispararía. Y una futura venta de cualquiera de estas figuras, si rinden como se espera, dejaría una ganancia económica brutal. Un negocio redondo, una jugada maestra que rompe todos los esquemas. Si esta movida te parece una locura, si no podés creer el nivel de genio que tiene Román para negociar, suscríbete y contanos en los comentarios tu teoría. ¿Crees que el rompecabezas financiero de Riquelme es una jugada genial o un riesgo calculado? La decisión de Román no va a ser fácil. Por un lado, tiene el plan Maxi Araujo y el Flaco López, un plan que ya venía cocinando, un plan que tiene todo a favor. Los jugadores están dispuestos a venir, la hinchada los ama y la dirigencia tiene la plata para traerlos. Por el otro, tiene la opinión del San Pablo y el club portugués, que son una fuerza que puede mover montañas, que pueden influir en las decisiones, que pueden cambiar el curso de la historia. La decisión es salomónica. Lo que nadie se atrevió a contar, y que ahora se confirmó. El secreto que estalló en la pantalla de SPN y que, ya no es un rumor, es un hecho. La verdad cruda y sin filtro que se cocinó en el más absoluto de los secretos, en los pasillos más profundos de la Bombonera, y que ahora sí, va a hacer explotar las redes y a redefinir por completo el futuro de Boca Juniors. Bienvenidos a su canal de confianza, el único lugar donde combinamos la información más dura, esa que no te la regalan en ningún lado, con la emoción que vos buscás, sin pelos en la lengua y con el corazón en la Bombonera. Si los rumores de los últimos días te parecían una locura, si la novela de cada refuerzo fallido te tenía al borde del colapso, si creías que ya no podía haber más giros en esta historia, si los nombres que se barajaban te parecían utópicos, si creías que la dirigencia se había quedado sin unas bajo la manga, prepárate, porque lo que vas a escuchar ahora, lo que te vamos a revelar en este preciso momento, es el plan secreto de Juan Román Riquelme que nadie, absolutamente nadie, se atrevió a descifrar. El doble bombazo de élite que va a hacer que el mundo del fútbol se paralice. Esto no es humo, es la realidad pura y dura, y la confirmación de que la dirigencia de Boca no solo tiene un plan, sino que tiene un plan B, un plan C, un plan D. Román está jugando a otro juego, está en otra dimensión, y la guerra por la camiseta más pesada del fútbol argentino, por el corazón de la Bombonera, por la gloria eterna, acaba de tener su capítulo más emocionante. La búsqueda de un mediocampista de jerarquía era solo la punta del iceberg, el prólogo de una historia que va mucho, pero mucho más allá. Espera a conocer el detalle que cambió todo, porque ahora sí, podemos confirmarlo, el doble movimiento que tiene en vilo a todo el mundo Boca, el plan maestro que involucra a 2 talentos que le están rompiendo en sus ligas y que, según nuestras fuentes más confiables, están cada vez más cerca de vestir la azul y oro. La noticia que explotará las redes es que el doble plan de Riquelme incluye 2 nombres que la gente ama, que la gente extraña, Maxi Araujo y el Flaco López. El cerebro del mediocampo, la ingeniería de la negociación por Maxi Araujo. Empecemos por la primera bomba, por el mediocampista que se convirtió en una de las revelaciones de la Liga Brasilera, por el que tiene una garra descomunal, un volante que se come la cancha, un todoterreno. Hablamos de Maxi Araujo. Su nombre ya había sonado en el pasado, pero esta vez, la cosa es distinta, porque se confirmó que Román ya no está tanteando el terreno, está negociando en serio, con una oferta formal sobre la mesa y con el jugador presionando para que se le abran las puertas. La historia es la siguiente. Maxi Araujo quiere venir a Boca. Muchos aseguran que el pibe está enloquecido por jugar la Copa de la Bombonera, y no es para menos, la chance de jugar en un club tan grande, de disputar la Copa Libertadores, de tener la posibilidad de ser campeón de América, es algo que te mueve el piso. El problema, claro, es el San Pablo, su actual club, que se puso duro y no quiere saber nada con desprenderse de una de sus figuras. Pero la cosa es que Boca, con el ok de Riquelme, hizo una oferta que si bien no es el monto que pide el club brasileño, sí es lo que podría convencerlos a largo plazo. Una oferta que, si bien es en un solo pago, tiene cláusulas que le darían al San Pablo una porción de una futura venta. Un negocio redondo, una jugada maestra de Román que demuestra que no está dormido, está más despierto que nunca. La negociación por Maxi Araujo es un claro ejemplo de la visión que tiene Riquelme, una visión que va más allá de lo inmediato. Muchos aseguran que la dirigencia de Boca se movió como un verdadero depredador, en la oscuridad, esperando el momento justo para dar el zarpazo. Y ese momento llegó, porque el pibe, por su corazón, por su amor a la camiseta, por el clamor de la gente, por el deseo de Riquelme de que venga, se desespera por regresar a Sudamérica. La jugada es tan audaz que la propuesta que le hicieron al jugador y a su club fue casi imposible de rechazar.
Una propuesta económica que rompe todos los esquemas, un contrato que lo convertirá en una de las figuras mejor pagadas del fútbol argentino, y la promesa de ser el mediocampista de la Bombonera, el corazón del equipo, el hombre que va a llevar la bandera de la victoria. Si te sorprende tanto como a nosotros, si te voló la cabeza esta noticia, suscríbete y contanos en los comentarios tu teoría. ¿Crees que Román es un genio o es un loco? ¿Crees que Araujo es el mediocampista que le falta a Boca? El regreso del 9. La jugada maestra de Riquelme por el Flaco López. Pero aquí es donde todo cambió, porque la negociación por Maxi Araujo no es la única que tiene Román en su radar. Espera a conocer el detalle que cambió todo, porque al mismo tiempo que las charlas por Araujo se estancaban, que el San Pablo se ponía duro, que el jugador se desesperaba, en el más absoluto de los secretos, la dirigencia de Boca se movió por otro nombre de peso. Una jugada que nadie vio venir, que nadie imaginó. El plan B que Román tenía escondido bajo la manga. Y el nombre que salió a la luz es una locura, es una bomba, es el plan que puede darle a Boca ese 9 que tanto necesita, ese delantero con pegada, con una presencia brutal en el área, con un olfato de gol que la rompe toda. Y su nombre, ese que te va a volar la cabeza, es el Flaco López. Sí, leíste bien. López. El pibe que la rompió toda en su momento, el que se convirtió en una de las figuras de su equipo, el que se ganó el corazón de la gente con su juego y su garra. La movida es tan audaz que no tiene solo un factor sentimental. El plan de Riquelme es, sobre todo, un plan económico y deportivo. La negociación, que se movió con un silencio absoluto, con un hermetismo brutal, se basó en una propuesta que nadie, pero nadie, se animó a decodificar hasta ahora. La propuesta de Boca fue clara. Un préstamo por un año con una opción de compra millonaria. Pero lo más fuerte llegó cuando se reveló el secreto que lo cambia todo. El Flaco López es hincha de Boca. Una de las fuentes más confiables, de las que tiene la posta, nos reveló que el pibe, desde chico, es un fanático enfermo del club, y que este movimiento es para la oportunidad de cumplir un sueño. Muchos aseguran que el Flaco le prometió a su familia que un día iba a jugar en la Bombonera, y que esta es su única oportunidad de cumplir esa promesa. Esto es una locura, una apuesta muy fuerte, pero que demuestra que el presidente tiene un solo objetivo, ganar. Pero la cláusula que rompe todo, la que asombra al mundo del fútbol, es que el club se reservó un porcentaje de una futura venta del jugador. Sí, leíste bien. Si el Flaco López se convierte en el 9 que todos esperamos, si se vuelve el pilar de este Boca, si la rompe toda y su valor de mercado se dispara, el club va a recibir una tajada de esa venta. Un negocio redondo, un win-win para todos, una jugada maestra que rompe todos los esquemas. Si esta movida te parece una locura, si no podés creer el nivel de genio que tiene Román para negociar, suscríbete y contanos en los comentarios tu teoría. ¿Crees que Román es un genio o es un loco? ¿Crees que López es el 9 que le falta a Boca?